Bien, yo diría que esto es un tema muy grave. Estamos llegando a una fase terminal y ojalá que esto pudiera comprender la idea de que vamos a renovar por completo el Congreso, pero creo que las condiciones en las que vamos a las elecciones no nos permiten afirmar eso con tranquilidad o con alguna mayor expectativa. Mi impresión es que ya, sobre todo desde el gobierno, o sea, cuando fracasa el golpe de Castillo, y se había supuestamente fortalecido a la democracia, la institucionalidad, ¿no es cierto? Lo que se ha dado en el país es más bien un ejercicio autoritario del poder cada vez de manera más abierta y creo contraria a todo lo que la Constitución señala desde el Congreso de la República, que puso primero a su servicio al gobierno a través de la señora Dina Boluarte, pero luego han ido copando distintas instituciones del Estado, de manera muy importante el Tribunal Constitucional, y a eso se ha sumado, como sabemos, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, en este momento la propia Fiscalía, diríamos el Ministerio Público, porque ya el control efectivo de la Junta de Fiscales Supremos lo tiene gente que está en perfecta comunicación con este poder que se ejerce, como dije, autoritariamente por los grupos organizados, prefiero llamarlos así que partidos políticos, que controlan el Congreso desde hace rato y hay líneas de acción que están claramente complementándose. En primer lugar, el hecho de leyes pro crimen, como todos sabemos, la criminalidad organizada ha crecido enormemente, pero no solo por los factores que podríamos compartir con otros países de la región, sino porque aquí se ha desarrollado una política legislativa desde el Congreso que ha ido a, digamos, recortar por completo las herramientas que de por sí ya eran insuficientes para hacer frente a este crecimiento de la criminalidad. Pero al lado de eso, el avasallamiento de las instituciones, negar que puede existir una separación de poderes, el prácticamente amedrentar a la población con que toda protesta puede venir seguida de muerte, ¿no? El ejercicio autoritario tiene en este momento también una, digamos, perfecta coincidencia con lo que es el actuar de la Policía Nacional y, llegado el caso, de la propia Fuerza Armada. En consecuencia, en todos estos aspectos, ya uno comienza a entender que no está aquí funcionando una institucionalidad, no se protegen derechos fundamentales de las personas, por el contrario, lo que quieren es protegerse a sí mismos estos grupos que pretenden perennizarse en el poder. Para eso han hecho las contrarreformas y han tomado las decisiones que nos llevan a un escenario electoral francamente caótico, confuso, caótico, pero donde a todas luces lo que quieren es permanecer en el control que hoy día ejercen y mucho me temo que el Jurado Nacional de Elecciones ya también comienza a inclinarse, digamos, como parte de todo este tinglado, porque decisiones como las que han tomado hace poco, de incluso inhabilitar, o mejor dicho, quitarle el derecho a votar, a sufragar, a borrarlos del padrón electoral a quienes han sido inhabilitados por el Congreso, ya pues es una aberración, porque no creo que exista mejor término para definirlo, que nos coloca en uno de los peores escenarios, la verdad. No sabemos qué va a pasar en el Perú, pero como dije al inicio, las condiciones que nos permitan tener mejores expectativas cada día se reducen más. Sí, y en esta línea de lo que usted explica sobre esta, vamos a decir, este poder autoritario impulsado por estos grupos organizados, ¿no? Un término Uh muy -huh. interesante que usted ya no partidos, sino grupos organizados. La Junta Nacional de Justicia ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que el Poder Judicial no pueda revisar sus decisiones, sus sanciones, ¿no? Y obviamente estos grupos organizados que están en el Congreso van a trabajar en pared con este pedido desde la Junta Nacional de Justicia. Han avanzado muchísimo. ¿Cómo podemos, qué,
¿cómo puede surgir este contrapeso? Porque si estos grupos organizados, la percepción que tengo yo después de la pandemia se ha desatado, es como un virus, ¿no? Como un virus, pero vivíamos un virus, ¿no? Con el COVID, pero también ha pasado, esto se ha expandido y no hay espacio en donde, yo, al menos lo puedo decir como periodista de investigación, donde no levante la alfombra, donde encuentre una conexión de este con este, y de esto, vamos a decir, esta telaraña de los grupos, los grupos organizados, defendiendo intereses similares, incluso no, ya no es como este es de derecha no, hay elementos en donde trabajan en pared. ¿Cómo puede surgir este contrapeso si cada día que transcurre hay por ejemplo, esta iniciativa de la Junta Nacional de Justicia, y así podría enumerar otros casos, doctor Albán? ¿Cómo ve usted cómo podemos salir de esta situación cuando el asunto va en avanzada, ¿no? O sea, sigue en avanzada, en escalada. Definitivamente, Milagros. Además, esto que ha solicitado la Junta Nacional es solo para, digamos, poner un remache adicional a lo que ya viene ocurriendo, porque han recurrido, como sabemos, al Tribunal Constitucional para frenar al Poder Judicial en repetidas oportunidades, y el Tribunal atiende perfectamente estas solicitudes. El Congreso, como decía, está desatado, como decía al inicio, y aprueba normas que son abiertamente inconstitucionales, pero sabe que cuenta con el aval de ese Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia ya se hace evidente de cómo fue seleccionada mañosamente en un proceso absolutamente irregular, y gente que no debería estar ahí un día más son los que están tomando las decisiones y son los que están permitiendo que el Ministerio Público esté conducido por personas que deberían estar ante los tribunales o en prisión, y no dirigiendo la política contra el crimen desde la institución más importante que el ministerio, que la Constitución ha previsto para que cumpla esta función. Y claro, lo que nos falta decir, los grupos organizados en el Congreso, pero grupos organizados vinculados en gran medida también al crimen organizado, ¿no es cierto? Porque lo que está ocurriendo en el Perú es que la economía ilegal, que ha venido creciendo sostenidamente en las últimas décadas, está penetrándolo todo, y ha penetrado la política, penetra las organizaciones políticas, y lo que es más increíble, gente que se suponía que podría ser conservadora, gente de derecha, etcétera, pero que antes jamás hubiera admitido estar al lado, ¿no es cierto?, de gente que represente esos grupos criminales, pues ahora no tienen ningún empacho en sentirse aliados, porque consideran que esa es la alianza que les va a permitir continuar ejerciendo el poder de la manera que les da la gana. Yo creo que todas las encuestas nos muestran que el grueso de la gran mayoría de la población, de la ciudadanía, 90% más, 95%, rechaza lo que ocurre desde el Congreso, y eso nos dice mucho, pero como ya se viene escuchando en algunos comentarios, reflexiones muy interesantes sobre cómo se manejan hoy día las lógicas de debate, no solo en nuestro país, sino en otros lugares, ¿no es cierto?, donde las posiciones extremas, polarizadas, las que menos respaldo tienen, son las que llevan de alguna manera, digamos, la conducción del debate, ¿no? O sea, las posiciones extremas, la gran mayoría del país es gente sensata, gente de centro, gente que no quiere posiciones radicales ni extremistas, y que tampoco quiere corrupción ni que quiere delincuencia, pero esa mayoría permanece como silenciosa. Yo y los que tenemos la edad suficiente para recordarlo, tenemos presente momentos saciados en la política del país. Recordemos el gobierno de Alberto Fujimori con Montesinos, recordemos a Blancanelia Colán en el Ministerio Público, a Rodríguez Medrano en el Poder Judicial, a Portillo en la OMPE, a la gente que tenían en el Tribunal Constitucional, que era su aliada, porque expulsaron a quienes tenían más bien oposición al gobierno de entonces, y lo único que quedó en aquel momento, y bueno, tuve la suerte de participar en ese equipo conducido por Jorge Santisteban, fue la Defensoría del Pueblo. En ese momento parecía que todo estaba perdido. Las elecciones del año 2000 fueron elecciones abiertamente fraudulentas, y eso lo pudo comprobar la misión de observación de la OEA y, por supuesto,
trabajó en eso también la Defensoría del Pueblo e instituciones de la sociedad civil como Transparencia, la Asociación Civil Transparencia. Se pudo probar, ¿no? Que hubo fraude en esa reelección y a partir de entonces se produjo una reacción progresiva de la ciudadanía que contó con otro tipo de mecanismos que hoy día no es tan fácil. Hoy día ni siquiera contamos con la Defensoría, que está totalmente entregada a lo que el Congreso decide que haya que hacer, ¿no es cierto? Y sin embargo, creo que la única posibilidad es que la ciudadanía reaccione y recuperemos la institucionalidad. Ya cada vez menos, incluso el Poder Judicial está tratando de ser puesto, digamos, bajo las órdenes, bajo la conducción. No se quiere respetar la autonomía de esta institución y están amedrentando a los jueces. Y cómo no, si tienen una Junta Nacional de Justicia que está dispuesta a eso. Y están paralelamente a los pocos espacios de aquellos jueces que mantienen su independencia y que con toda entereza defienden lo que la Constitución les ordena y lo que el ordenamiento jurídico constitucional peruano ordena también. A esos jueces los están queriendo sacar o expulsar del sistema. Esto es un asunto que va a avanzar progresivamente y todavía se habla incluso del hecho de desconocer ya el vínculo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana, con lo cual la ciudadanía queda absolutamente desprotegida. Este momento es muy parecido al que vivimos en el 2000 y yo diría que hasta un poco más preocupante, ¿no es cierto? Por la manera como ha hecho metástasis la política peruana y esta simbiosis con las organizaciones que se fundan en la economía ilegal y tiene que ver pues con este crimen organizado tan ya en el desborde. No veo manera de que institucionalmente podamos salir adelante. Hay que hacer el esfuerzo, por supuesto, y pelear bien en este proceso electoral y tratar de recuperar espacios, por lo menos. Hay que tratar de concentrar nuestra acción, nuestra opinión, no quedarnos callados, impedir que gente que está representando este poder podrido pueda continuar teniendo cuotas de poder tan fuertes porque han trabajado para conseguir ese resultado, pero creo que aún podríamos aspirar a que por lo menos muchos de ellos no pasen la valla y no lleguen al Congreso de la República, que es ahora desde donde se va a gobernar. De la manera como el Congreso ha venido legislando y el Tribunal Constitucional ha venido respaldando, ya el presidente de la República es casi, digamos, un subordinado del Congreso, ¿no? Es el Congreso y dentro del Congreso y con las modificaciones que han hecho a la Constitución, será el nuevo Senado, o sea, esta fórmula que ya pocos peruanos, sobre todo la gente más joven, conoce de un Congreso bicameral. Es el Senado el que va a tener la conducción del país. Desde ahí se van a tomar las decisiones más importantes. Tenemos que impedir que todas las organizaciones que hoy día están en el Congreso puedan llegar a ese Senado. Esa es una primera cuestión que habría que plantearnos, pero como dije al inicio, no podemos confiarnos. Cada vez más son evidentes algunas decisiones que tienden a poner en cuestión este proceso electoral y podríamos terminar con que el proceso resulte viciado y que la voluntad popular resulte torcida o negada. Para eso no queda otra que una organización ciudadana suficientemente fuerte como para salir, vencer el miedo y lograr que se retorne a una situación, incluso no excluir que se pudieran hacer nuevas elecciones y que eso permita que lleguemos a recuperar la institucionalidad mínimamente como ocurrió cuando tuvimos la oportunidad de contar con un presidente como Valentín Paniagua a fines del año 2000, o sea, a partir de diciembre de ese año, ¿no? Sí, lo que explica es muy ilustrativo porque estamos haciendo esta conexión con lo que pasó en la época del Fujimorismo. En la época de Fujimori y el 2000 han pasado 25 años y estamos en una situación en donde hay un copamiento de estos grupos, digamos, en las diversas instituciones, incluso, dice usted, en la Defensoría, claramente que no se pronuncia frente a leyes que realmente son, avalan la impunidad.
y que debilitan la democracia y el acceso a derechos, ¿no? Justamente la Defensoría está para eso, para poder garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Y lo que veo en esta evaluación que usted bien ha hecho es que siempre se supo que había mecanismos de impunidad y de estos copamientos, pero ahora hay un descaro político de la impunidad. Es decir, yo ya no tengo ningún miramiento ni hago algo encubierta porque me siento tan dominador, tan dominante digamos, a partir de este sistema de grupos organizados, que yo descaradamente ya puedo sentir que soy impune y que puedo hacer y deshacer. Hay un descaro, diría también, y también quisiera sumar a la ecuación, doctor Albán, el tema del ataque y la violencia y asesinatos a periodistas. Porque este año nosotros tenemos ya registrados 3 periodistas asesinados y recientemente un caso en donde se sabe que se digitó todo, la policía sabe que se digitó todo desde la prisión y por la labor periodística que realizaba este colega en una de las regiones del país. Entonces, ahí, ¿qué garantías hay también desde la justicia para investigar este tipo de crímenes, ataques que han venido en escalada? Porque si no hay, o si un Estado no protege a sus periodistas, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque el ejercicio responsable del periodismo tiene que ver justamente con contribuir a esta vigilancia ciudadana y a este contrapeso de poderes para sacar a la luz lo que este poder autoritario quiere ocultar. Esa es, digamos, la misión, ¿no? Y si lo que más bien hacemos es no investigar estos hechos, y además, cuando hablaba de este descaro, un funcionario público, como ha sido el señor López Aliaga, aparece en el registro de ataques a los periodistas liderando el ranking. Y este funcionario puede decir abiertamente que se carguen a un periodista y no pasa nada, ni la justicia actúa, ni nadie actúa. Entonces, y usted bien dice, la sociedad organizada es quien puede hacer este contrapeso, pero hay algo más ahí que está pasando porque hay como una especie de fascinación por lo violento, por lo polarizado, hay este descaro, vamos a decir, político de la impunidad. Hay algo, yo diría, componentes adicionales a lo que pasó digamos, en la época del fujimorismo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que se conjugan varios factores que le dan alguna particularidad a la situación actual que la hace, por eso decía yo, incluso más grave que lo que tuvimos en el fujimorismo, ¿no? Lo que sí es algo que se comparte, creo yo, es que hubo en un momento un ejercicio tan autoritario del poder y tan pocos canales institucionales, porque prácticamente todo, salvo la Defensoría, había sido ocupada, que fue indispensable que la ciudadanía se movilizara. Pero en aquel momento, por ejemplo, contamos con una Organización de Estados Americanos mucho más proactiva en función de defender la institucionalidad democrática. No gobernaba Trump en los Estados Unidos, ¿no es verdad? Y teníamos también algo que mínimamente nos había acompañado a lo largo, por lo menos, de las últimas décadas del siglo pasado y el presente, y era un poquito de vergüenza cuando alguien era descubierto, digamos, en manejos irregulares y situaciones que eran más bien hasta delictivas, pues inmediatamente tenía que renunciar, tenía que irse. Ahora, ese desparpajo, esa desvergüenza, esa falta de escrúpulos, como que más bien es premiada, ¿no? Ahora parece que para ejercer bien la autoridad o para llegar a un cargo de autoridad, pues hay que tener un prontuario que lo avale. El propio presidente de la República, ya sabemos cómo llegó a ese cargo en este momento. Él es un funcionario en buena cuenta de un comisionado del Congreso de la República para hacerse cargo del gobierno en esta corta etapa, pero aún así ejerce las cosas de manera que no puede disimular esa tendencia a tratar de sacar provecho de lo que tenga a la mano mientras esto le dure. Ahora bien,
Si la circunstancia es más difícil, no quiere decir que esto nos impide poder movilizarnos como ciudadanía, pero yo quiero reiterar esto que usted lo acaba de mencionar, o sea, en el fondo, quienes parecen tener la voz cantante, quienes están en los extremos y diciendo cosas terribles sobre la violencia y asusando para que todo esto vaya por el peor derrotero, son minoría, pero minoría con poder, ¿no? Una minoría con poder, la gran mayoría, como dije, de la ciudadanía no comparte eso y permanece callada. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia ha tenido efectos en varios frentes, en varias dimensiones que no hemos terminado de examinar, pero uno de ellos se explica en buena cuenta y sobre todo después de cómo se asesinaron a tantos peruanos por el derecho de protesta cuando Dina Boluarte dio a conocer su intención de quedarse hasta el 2026. Tratemos de imaginarnos qué hubiera pasado con el país si esta señora, con un poco de sentido común, hubiera convocado de inmediato elecciones. ¿No es cierto? Si se hubiera convocado de inmediato elecciones, estamos hablando entonces del año 2023, porque el golpe fue el frustrado golpe fue el 7 de diciembre del 2022, la situación del país sería totalmente diferente. Tendríamos un gobierno mal que bien que respetaría esa institucionalidad, tendríamos un Congreso donde por lo menos habrían formas plurales de ejercer el poder y no este ejercicio autoritario. Pero no, pues allí lo que se ha cocinado es más bien lo que algunos califican, creo que con mucha razón, una alianza mafiosa, que es la que permite que entre familias, y acá no vamos solos a los apellidos, sino también a cuántos intereses los aglutinan, esta alianza mafiosa de estas familias mafiosas, ¿no es cierto?, que ejercen hoy día el poder, ya sin ningún escrúpulo, hacen, deshacen, no importa. Un ejemplo gráfico que lo tengo muy presente es el señor Santibáñez, ¿no? El señor Santibáñez, para quienes lo recuerdan, había sido, me parece que jefe de gabinete en el Ministerio del Interior durante el gobierno del presidente Vizcarra. Pero cuando se hizo público que tenía serios cuestionamientos por su ejercicio profesional, por una serie de razones que lo hacían poco confiable, inmediatamente fue obligado a renunciar. Tuvo que irse. Sin embargo, esta vez, con todo el prontuario que tenía este señor respecto de a qué caso se dedica, qué es lo que promueve, qué vínculo tenía con la policía, etcétera, no fue nombrado más bien ministro del Interior. Y con todas las, claro, y con todas las evidencias, ¿no es cierto?, de sus acuerdos por debajo de la mesa, de los temas que tenía ya de directa vinculación con la presidenta Boluarte, de la forma como protegía lo que no había que proteger, más bien dentro de la policía, y promover a la gente más íntegra al interior de esa institución. No, hacía exactamente lo contrario. Todo esto llevó a que continuara en el mandato del ministerio durante un tiempo prolongadísimo, y solo ya ante los escándalos, el fracaso evidente de sus medidas de inseguridad ciudadana, fue que lo vacaron, o perdón, lo censuraron en el Congreso. Pero para, digamos, hacer evidente que no hay ningún tipo de escrúpulo, la presidenta no tuvo mejor idea que hacerlo su consejero principal en Palacio. Y desde ahí siguió tomando decisiones en torno al interior. ¿Y ahora dónde está? Candidato al Senado por APP, uno de los aliados más importantes que mantienen esta alianza mafiosa dentro del Congreso, aliado de Dina Boluarte y aliado, por supuesto, ahora también del señor Gerí. En fin, a lo que voy es que ya no podemos esperar que desde el propio aparato del Estado se pudieran generar como algunas cuestiones que pudieran reflejar una posibilidad de cambiar las cosas para bien. No, desde ahí creo que no tenemos nada que esperar.
Es desde la ciudadanía tiene que articularse más, tiene que vencer el miedo, porque sí han trabajado, y en eso tiene que ver el factor de la pandemia, como dije antes, pero han trabajado sobre la base de asustar, y por eso ese rol del señor Rospigliosi, ¿no? Vociferando prácticamente en el Congreso para que ya los policías incluso puedan matar en una protesta y que no tengan ningún tipo de persecución penal, ¿no? O sea, hemos llegado ya a unos extremos delirantes. Pero eso, repito, refleja la manera de pensar de un grupo muy pequeño, pero que tienen poder. Y allí sí es importante destacar, me parece, dos cosas más. Hay un sector que no aparece, que está detrás, pero la prensa tradicional, por ejemplo, no está en estos temas, por lo menos de manera regular, y no se compra estos pleitos. Y hay también un gran sector de lo que yo diría el sector empresarial, la economía fuerte del país, que un poco pretende mantenerse al margen de todo o de respaldar directamente esto, en tanto esto le garantice que sus intereses no se vean afectados, ¿no? Bueno, esta es una situación muy, muy grave y yo creo que debiera haber una reacción desde estos sectores si es que no tienen un compromiso con la criminalidad organizada, si no están buscando que eso pueda continuar y prosperar. Yo creo que en cualquier país, en cualquier realidad, la economía necesita que las libertades fundamentales se respeten, porque de otra manera no puede la economía ser sólida, no puede haber resultados que favorezcan a la sociedad en su conjunto y no solamente a un grupo pequeño de gente que pueda rentabilizar de una situación tan terrible. Y yendo al tema de los periodistas, creo que es evidente, ¿no? Lo personifica muy bien Gorriti. ¿Cuál es su pecado? ¿Por qué lo atacan y lo pretenden colocar prácticamente como el representante peruano de Satanás? Por sus investigaciones, porque él y el grupo que conduce IDL Reporteros se han destacado por destapar grandes, ¿no? Escándalos de corrupción que ha comprometido a la gente que está hoy día muy vinculada a este poder del cual hemos hablado. Entonces, está claro, el ataque también y el asesinato de los periodistas que aquí acabamos de mencionar tienen que ver con periodistas que han hecho denuncias, que han hecho seguimiento a situaciones o investigaciones respecto de corrupción, crimen y poder político, ¿no es cierto? Entonces, de eso estamos hablando. Cuando alguien que se presenta como un empresario, López Aliaga, es el primer crítico de los periodistas, es el que se ensaña con alguien como Gorriti, por ejemplo, ¿qué nos está indicando si al mismo tiempo no respeta contratos, no respeta derechos de propiedad? No, este señor no cree en nadie ni en nada. Es un pequeño Trump, digamos, en el Perú, ¿no? Y lo que ocurre es que todo esto hace que la alianza esta sea perversa, esta alianza de poder mafiosa que nos gobierna sea muy perversa y esté dispuesta a todo, a todo. Y ciertamente uno de las piedras en el zapato, de las críticas que les preocupan, ¿no? Son los periodistas independientes, los periodistas de investigación, y allí está en el Congreso otra vez, ya, y en el propio Ejecutivo, la posibilidad de regular para que se sancione, dicen, a quienes desde el Estado filtren información. Pero en el fondo es más bien una amenaza contra el periodismo, una más de las que se vienen adoptando, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso decía, las condiciones en las que vamos a esta elección no son para nada buenas, más bien nos dan señales muy peligrosas y ya bueno, si las cosas continúan deteriorándose de la forma como lo estamos apreciando, nuestras posibilidades de obtener un buen resultado en esas elecciones se reducen al mínimo. Pero en fin, no hay que tampoco perder las batallas sin pelearlas. Por tanto, creo que es fundamental que en este momento tratemos de tener un discurso articulado, que la gente que no ha venido hablando hable, que la gente que no se ha venido movilizando se movilice y por lo menos en términos ciudadanos
hacer que quienes ahora aspiran a permanecer en el poder, sobre todo en el Congreso y sobre todo en el Senado, no lleguen a alcanzar esta posibilidad. Creo que con eso habríamos por lo menos controlado en parte el mal que se nos ha generado en los últimos años y estaríamos en condiciones de poder reconstruir la institucionalidad en el país. Pero si eso fracasa, no podemos tampoco dejar de pelear. Creo que hay que buscar nuevas maneras y surgirán en este proceso algunas alternativas de gente más joven, políticamente nueva, que pueda también entender que su compromiso no es solo debatir durante los procesos electorales, sino que tienen que ofrecerle al país una conducción, una salida que nos permita ver líderes distintos. Hoy en día eso prácticamente no existe, ¿no? Cierto. Vencer el miedo y también dar batalla en los aspectos que usted menciona. Solo para cerrar, una pregunta sobre el contexto electoral que bien ha mencionado. Ya se ha oficializado como quienes van a la contienda. Entramos a la etapa, digamos, más intensa de la campaña electoral. ¿Qué es lo que usted puede analizar respecto a quienes se están presentando en estas elecciones y qué reflexiones hace sobre ello? Bueno, yo creo que no se ha hecho mucho para que podamos conocer qué es lo que ofrece cada quien. En la fragmentación diseñada expresamente por este Congreso para tratar de, como dije, permanecer en el poder, hay una confusión enorme. Yo creo que algunos deberían hacer un esfuerzo, sobre todo gente decente, porque ya no hablo de izquierda o de derecha, hablo de gente dispuesta a hacer que los valores, que la ética puedan recuperarse en la política, se ponga a conversar y busquen formas de orientar la votación de manera que la gente pueda escoger entre ellos, pero no se deje engañar por otros. Y creo que en general la ciudadanía tiene que hacer el esfuerzo de dejar muy en claro, ¿no es cierto?, que a mí me gusta mucho esta campaña que se ha iniciado por estos no, que tener muy claro por quiénes no se debe votar, y creo que allí sí hay que apuntar a todos los grupos que están hoy día presentes en el Congreso. Ninguno de estos debiera pasar la valla. Esa debería ser nuestra primera meta. Pero como digo, paralelamente, es importante que la sociedad civil se organice y a esto contribuiría mucho que por lo menos, dado que no hubieron alianzas electorales, porque las propias reglas pusieron mil dificultades para eso, pues que en la práctica los candidatos, candidatas decentes se pongan de acuerdo para ofrecerle al país una plataforma única y la posibilidad de identificar dónde pueden estar las rutas que habría que respaldar a futuro para recuperar nuestro país, para la democracia, que no es otra cosa que para el bien y la calidad de vida de peruanos y peruanas. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por esta realmente valiosa reflexión que nos ha podido brindar en Convoca en Vivo, muy oportunas en este cierre del 2025 y no perder las esperanzas, como bien dice, que quienes no se han movilizado se movilicen, que quienes han permanecido en silencio que hablen, poder trascender el miedo, recordar que un proceso electoral precisamente nos recuerda a los ciudadanos el poder que tenemos de elegir y esta vez podemos elegir diferente. Muchísimas gracias, doctor Albán, nos seguiremos reencontrando seguro en el 2026 y gracias por estas reflexiones.